sobre el estado de arte que tenemos pues, actualmente en este tema. ¿Listo? Bueno, entonces para empezar, cuando hacemos una búsqueda bibliográfica con el término o las palabras claves Community-Based Rehabilitation, vamos a encontrar que tenemos aproximadamente unos 8.600 resultados y podemos encontrar este término usado desde más o menos 1967, que es donde podemos encontrar toda la literatura. Y vemos cómo avanza, pues, evidencia al respecto exponencialmente con el paso del tiempo hasta el año actual. Ese es un término, ya vamos ahorita a hablar un poquito de los conceptos generales y un poquito de la historia de dónde viene todo este tema de la rehabilitación basada en la comunidad, pero es un término que nace de estas instituciones que son la OMS, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y la UNESCO, que son los primeros que realizan como esas mesas de trabajo y todas esas discusiones para poder definir este término y qué es todo lo que abarca. Entonces, un poquito viendo cuáles son como las primeras luces del uso de este término en la evidencia. Entonces, en términos generales, incluso antes y ahora, el término abarca mucho lo que es salud mental en general. ¿Listo? Son los primeros avances que se han hecho en todos los programas basados en la comunidad, tienen que ver con la rehabilitación en salud mental principalmente. Entonces, estos fueron diferentes estudios que se realizaron inicialmente. El primero son con pacientes que eran veteranos que habían... ¿Lo activo aquí? Perdón. ¿Sí te sale? ¿No te sale? Hola. Como el micrófono está conectado a tu... No sé. Lo pongo desde acá. O sea... Espera. No me sale. No, solo dice que por alguna razón no está funcionando. No dice más. ¿Listo? Listo. Bueno. No veamos nuevas técnicas. Bueno. Entonces, bueno, este primer estudio es en un grupo de veteranos donde se realizaban actividades o tareas en la comunidad, en el caso del estudio de pintar casas, y veían cómo el trabajo en comunidad y el estar, digamos, socializando y compartiendo mejoraba mucho toda la parte mental de esos pacientes. Entonces, digamos que son las primeras aproximaciones. Luego ya son estudios, digamos, de la parte de terapia ocupacional, entonces enfocados a niños que han tenido antecedentes de abuso, también unos programas en Carolina del Norte de niños con sordera, que pues hacían un programa que se llamaba PET, que incluía pues una identificación temprana de estos niños con estas deficiencias y una rehabilitación oportuna. Y la parte de aprendizaje basado en la comunidad, también por la parte de terapia ocupacional. Entonces ya desenvolviendo un poquito la evidencia, digamos, a nivel demográfico, de qué países está la mayor cantidad de esta evidencia, entonces pues realicé un filtro en Scopus, que es donde uno puede realizar el filtro por cada país. Entonces los países que más tienen estudios en este ámbito son países del primer mundo, entonces Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, ya los siguientes países en menor proporción. Y ya haciendo una búsqueda en la que quitamos la parte mental,
digamos, no porque no sea importante, sino porque nosotros como fisiatras pues también nos vamos a enfocar mucho en la parte física y era también un poco el punto que quería averiguar qué encontrábamos en la evidencia. Entonces, se disminuye mucho las publicaciones a 359. Y ya en nuestro sector, en Latinoamérica, pues vemos que la proporción es muchísimo menor. Entonces, es algo que pues llama la atención. Es una iniciativa que viene desde los años 70, que hace falta muchos estudios, mucha investigación. Ya vamos a ver un poquito más al respecto. Entonces, en esos estudios en Latinoamérica que, digamos, llamaron principalmente la atención, entonces en Jamaica se hizo un estudio como parte de un estudio epidemiológico internacional sobre la discapacidad infantil en el 92. Se realizó unas pruebas de tamizaje que se llama el detector de 10 preguntas, que es simplemente es un cuestionario en el que se realiza a los papás si han identificado que el niño tiene problemas para hablar, para interactuar con otros niños, para caminar, para sentarse. O sea, son unas preguntas muy, muy puntuales. Y en ese estudio se le aplicaron a 5.478 niños entre 2 a 9 años, que es el que está validado a esa escala. Y, digamos, lo que aporta ese estudio es cómo podemos, de forma simple, hacer una aproximación de cuál es la discapacidad infantil. Entonces, que hace parte de, o sea, el entender el contexto en el que estamos, el identificar las poblaciones con discapacidad, hace parte de uno de los pilares de la rehabilitación basada en la comunidad. Otros estudios llamativos, este fue del 2020 en el que se realizó como un mapeo global de las evidencias en las estrategias e intervenciones para prevenir el trauma del sistema nervioso central en relación con los accidentes de tránsito. Entonces es un estudio bastante llamativo. Conclusión de ese estudio, mucha evidencia en primer mundo, entonces en el mundo realmente hace falta mucho en países en desarrollo. Y también en rehabilitación basada en la comunidad en Brasil, en niños y adolescentes con antecedente de maltrato. Entonces también cómo estas rehabilitaciones mejoraban pues en general su calidad de vida. Muchos de los niños el impacto era en mejorar su núcleo familiar o sacarlos de ahí, digamos, porque estaba el riesgo asociado. Bueno, entonces ya así con esta introducción un poquito de la parte de la literatura, vamos a unos conceptos básicos. Entonces, ¿qué es la RBC? Voy a decirle ahí en ahora en adelante para no decir todo el término largo. Es una estrategia de desarrollo socioeconómico y de inclusión social, ¿listo? Que lo que va a buscar es satisfacer necesidades básicas y crear oportunidades, desarrollar capacidades y apoyar y trabajar con todas las organizaciones de personas con discapacidad y los grupos de apoyo. Entonces, eso es como uno de los enfoques principales de la RBC, que es una estrategia política, ¿listo? O sea, no solamente una parte de servicios en salud, que ya lo vamos a ver que es uno de los componentes, pero que es algo que debe ser de forma intersectorial y que los sistemas legislativos deben garantizar. Entonces, bueno, discapacidad es un término bastante amplio, es un término que ha estado en evolución, pero pues para practicidad de esta charla, entonces la definición que vamos a usar es que es el modelo relacional, ¿sí? O sea, es la relación que tiene la persona con una deficiencia con la sociedad, ¿sí? La discapacidad lo determina la sociedad en cuanto a las barreras que se le van a presentar, no es un atributo de la persona. Entonces, eso es como lo importante en el momento en que estamos hablando de discapacidad. O sea, la discapacidad es la relación entre el individuo y la sociedad. Y la rehabilitación va a ser un proceso con posibilidades y alternativas para potenciar esas capacidades físicas, mentales de la persona desde un enfoque diferencial. Todo esto, digamos, en lo que son los ajustes razonables, bueno, que todo eso hace parte en cuenta de este contexto. Y una alternativa que va a considerar los aspectos para el goce efectivo, entonces todo lo que es la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, que las personas con discapacidad tengan autonomía, autodeterminación, participación muy importante y la posibilidad de elegir. Y que determina que sea basado en la comunidad. Primero, que va a tener en cuenta las dinámicas del individuo, la comunidad y la sociedad. Que va a ser o sea, va a tener en cuenta el desarrollo comunitario, la lectura del contexto, todo lo que es el ejercicio de los derechos y la participación. Entonces requiere principalmente de tres cosas. Primero, que se manifieste una necesidad de determinada población, que haya una respuesta comunitaria y que haya una disponibilidad de apoyos para todo lo que, digamos, se requiere para satisfacer esa necesidad. Entonces, ¿cuál es la población objeto de todo lo que abarca la RC? Las personas con discapacidad. ¿Listo? Entonces, son aquellas que van a tener deficiencias físicas, mentales, intelectuales
y sensoriales que a lo largo de la vida, con la interacción con las diferentes barreras, pues obstaculiza su participación plena y efectiva. Y esto lo traigo un poquito de los lineamientos del 2014, que son como los últimos disponibles aquí en Colombia, cómo está constituida la RBC. Entonces, ahí vemos los diferentes actores, que lo ideal es que estén articulados. Entonces, el Estado, la persona con discapacidad, que pues va a ser un poco el centro de todas estas estrategias, las familias, los cuidadores, las comunidades, los líderes y las organizaciones que los representan. Y un poquito de, pues, digamos, qué es los valores importantes de esto, que haya autogestión y empoderamiento de estas comunidades y que logren incidencia política que sea de forma intersectorial y sistemática. Bueno, entonces ya un poquito ahora sí el contexto histórico. Entonces, en los años 70 y 80 empezó a nacer un contexto de democratizar la rehabilitación, era como el enfoque que se tenía entonces. Entonces, ¿qué se veía en ese momento? Que en todos los servicios de rehabilitación había un acceso limitado, una desigualdad social, había inaccesibilidad económica, también escasez de profesionales en todo el tema de la rehabilitación y el fracaso de los modelos asistencialistas, o sea, el esperar que el paciente llegue al hospital para poder hacerle todo el manejo realmente no era suficiente para abordar las personas con discapacidad. Entonces la idea era sacar la rehabilitación de los hospitales, de los consultorios y llevarlos a interactuar con la sociedad, además de que la discapacidad, como dije, pues tiene que ver mucho con las barreras de la sociedad, pues si a nivel, digamos, social normal, seguimos con barreras físicas, arquitectónicas, a nivel de, digamos, de rechazo, pues va a ser muy difícil la rehabilitación y la inclusión de estos pacientes. Entonces la idea era descentralizar, empoderar a los pacientes, involucrar a la comunidad, reducir la dependencia y mantener servicios sostenibles y accesibles. Entonces en los años 80 fue que inició esa propuesta por parte de la OMS y en América Latina con la Organización Panamericana de la Salud pues empezaron los esfuerzos. Y en Colombia ya empezó a llegar en los años 90. Ya llevamos un buen tiempo en este proceso. Y en el 2004 entonces ya se habló pues como implementarlo como una estrategia para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza y la integración social. Y en el 2009 ya aquí en Colombia pues empiezan los lineamientos nacionales y la OMS propone como estos 4 grupos, digamos, grandes relacionados con la discapacidad, que son las catástrofes o desastres naturales, lo que es el VIH, la parte de salud mental y la lepra. Y ya, digamos, en esta segunda década de los 2000, pues ya empiezan como los acercamientos entre los grupos de discapacidad y el Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué es lo que va a, digamos, con lo que se logran realizar los últimos lineamientos del 2014 y las organizaciones que van a ser parte? Bueno, objetivos ya un poco de lo que hemos hablado, pues generar acciones coordinadas con la comunidad, la sociedad civil y las entidades gubernamentales, la inclusión social, iniciativas tanto para la parte de salud, educación, subsistencia y movilización social y desarrollar contextos comunitarios e inclusivos. Y los componentes, entonces van a haber un componente de salud, de educación, de sustento, un componente social y empoderamiento. Entonces es como las matrices que se proponen en general para la rehabilitación basada en la comunidad. Y aquí en el país pues tenemos esta representación como unos engranajes, entonces pues vamos a ver que todo tiene que estar interconectado para que toda esta parte de rehabilitación basada en la comunidad funcione. Y digamos que aquí está articulado en el país en diferentes nodos, entonces llamativo para mí que no se incluye toda la parte oriental, digamos. Pero pues la idea es que también por lo que hay menor densidad poblacional, pero pues digamos que quedan esas zonas como aisladas y ya sabemos que Colombia es un país bastante fragmentado, entonces a veces cuesta trabajo un poco digamos, una comunicación y un acercamiento de muchos grupos, pero digamos que esa es como la distribución de los diferentes nodos en los que se realizan las estrategias. Bueno, entonces ya con, digamos, como con toda esta, todas esas definiciones, ahora sí vamos a hablar un poquito de las experiencias que hay en la evidencia acerca de la implementación de la RBC. Entonces, si buscamos ya propiamente con Colombia, encontramos 25 resultados a partir de 2014. ¿Listo? Sin embargo, aunque son poquitos, hay algunos artículos bastante interesantes
de las propuestas que se han realizado, tanto como propuestas como actividades que ya se han realizado y algunos acercamientos a la comunidad. Entonces, bueno, este es un documento que se realizó en el 2018. Entonces, bueno, ahí les puse los cuartiles de las revistas en las que están publicados esos artículos, que realmente son revistas de muy alta calidad, de alta evidencia. Entonces, este fue un documento en el que se realizó una propuesta de cómo debería ser la rehabilitación basada en la comunidad y cuál va a ser el rol del fisiatra. Entonces, lo traigo hoy, pues, principalmente para nuestros compañeros pues, residentes, los doctores, para que desentrañemos un poco de qué se trata nuestro papel, que muchas veces no está claro en la literatura. Entonces, como dice en el documento, pues el rol de los especialistas dentro de la estrategia no está muy bien definido. Entonces, estas dos señoras, que son Luz Helena Lugo, que es de Medellín, y Penny Kusumatuti, que es de Indonesia, hacen parte de un subcomité que se estableció en el 2013 para todo lo de la rehabilitación basada en la comunidad. Entonces ellas, sobre todo la doctora Lugo, es la que realiza pues este documento y hacen una revisión de la literatura y una discusión de expertos para definir pues el objetivo que tienen, que es mirar tanto cómo implementar la RS como definir el rol del fisiatra. Entonces, definen pues la parte de la rehabilitación como una estrategia clave en salud para abordar la discapacidad y que va a ser algo esencial, o sea, que debería ser básico en todos los sistemas de salud y que debe comenzar de forma oportuna, debe ser multidisciplinario, que debe ser individualizado, debe ser voluntario, o sea, el paciente tiene que estar pues realmente comprometido con todo el esfuerzo y que los accesos a los servicios pues deben estar pues aumentados, ¿sí? O sea, haber una mayor accesibilidad y en especial a la cercanía de la residencia donde está la persona, ¿sí? Porque pues, la idea es disminuir esas barreras. Entonces, en el esquema que se propone, pues primero, pues que debe haber una política y una estrategia de manejo instaurado pues a nivel nacional. Entonces, toda la parte de educación, de las labores de la tecnología asistida, de un entorno que pues ayude a las personas con discapacidad, pues hace parte de todas esas estrategias de salud pública. Debe haber unos servicios de rehabilitación que deben ser desempeñados por la comunidad y un entrenamiento de personal tanto profesional como no profesional. Entonces, la idea es que, o sea, de la RBS es que todos se unten del tema de rehabilitación porque esas personas con discapacidad pues hacen parte de la sociedad. Entonces, es como visibilizarlos y comprometer a todos. Entonces, ellas resumen el rol del fisiatra en 4 puntos muy, o sea, muy específicos. Entonces, primero, contribuir al diseño y la gestión de las estrategias. O sea, que a nivel político, nosotros como fisiatras también, digamos, realicemos esa asesoría y nos incluyamos en toda la parte de desarrollo de las políticas y de las estrategias. Segundo, pues hacer una gestión de esos programas, una monitorización de los mismos, saber y aportar y, digamos, formar a las personas de cuándo se deben derivar entre los diferentes servicios. Entonces hablamos de que nosotros trabajamos con terapeutas físicos, ocupacionales, con psicología, también de la mano con nutrición, con fonoaudiología. Entonces, pues, importante tener en cuenta cuándo uno debe derivar a esos diferentes servicios. El médico general muy importante. Y bueno, ya de tercero, pues uno como fisiatra proveer esos servicios de rehabilitación pues, de forma especializada. Y en cuarto lugar, toda la parte de formación, tanto de personas profesionales como no profesionales que van a implementar intervenciones en rehabilitación. Y también la propuesta es que toda esta temática de la RS se incluya en los planes de estudio de medicina física y rehabilitación, tanto la parte teórica como práctica. Y digamos, todo esto viene pues también en el contexto del plan de acción de la OMS, que es para las personas con discapacidad en el 2014 y en el 2021. Entonces, como que siempre estar o sea, muy puntuales con esa pregunta, con ese enfoque de cuál es la contribución de los médicos fisiatras en un modelo de prestación de servicios como este. Entonces, en la organización, en la prestación, en la atención, en la derivación, en la educación y en la formación. Y este es el resumen ya del modelo. Entonces, ya esto lo hablamos de los componentes de la parte de salud, de educación, la parte social, del empoderamiento.
se establece una pirámide pues, que va a ir por, digamos, lo básico, que va a ser pues, las familias, los cuidadores, los vecinos, ya en un nivel 1, un nivel 2, entonces ya la parte de los médicos de atención primaria, los terapeutas físicos, ocupacionales, ya si necesitamos una derivación a un nivel 3, entonces ya ahí entra un poco o sea, lo que es la atención asistencial del fisiatra y ya servicios especializados de terapias, ya un cuarto nivel donde hayan servicios de rehabilitación multidisciplinarios, entonces que ya serían como los centros de rehabilitación, por ejemplo, o las unidades de cuidado crónico, bueno, digamos diversos servicios, y ya en nivel 5 ya son como altamente especializados, y la idea es que, o sea, entre todos los niveles, pues se vayan derivando o contraderivando. Entonces, es como la idea. Y bueno, aquí ya nuevamente pues el rol del fisiatra. Bueno, entonces ahora sí, ya vamos a hablar un poquito de experiencias que se han tenido. Estos fueron 2 estudios que se realizaron con una comunidad de personas con discapacidad en Envigado, Antioquia. Entonces, en esta primera parte, habla un poquito de las experiencias y el impacto de la comunidad en la participación. Entonces, cuáles eran las perspectivas que tenían los diferentes actores en esta investigación basada en la comunidad. Entonces, ¿qué se ha encontrado, digamos, a nivel general? ¿Sí? Que hay una desconexión entre las perspectivas de los actores involucrados y las necesidades de la población. En segundo lugar, que hay unas percepciones únicas sobre el acceso a los servicios de rehabilitación integral y la participación de las personas con discapacidad. Y también pues, se abordó la perspectiva de los cuidadores, de los profesionales y otros actores. Entonces, el objetivo del estudio fue identificar esas brechas en la implementación de los programas de rehabilitación integral y las barreras para acceder a los recursos o los servicios que impactaban en la participación. Entonces, realmente fueron poquitos pacientes, fueron alrededor de unas 32 personas las que se entrevistaron en asociación eh, con una organización pues, que ayuda con el desarrollo de las personas con discapacidad, que es Alcime. Entonces, ¿qué llama la atención? Primero, aunque es un pequeño estudio, pues llama la atención que las personas que estaban más involucradas, tanto como personas con discapacidad, como cuidadores y otros actores, eran principalmente mujeres. Entonces, es algo que es llamativo. Y en segundo lugar, vemos que por lo menos la parte de los cuidadores y las personas con discapacidad, solo uno está empleado, ¿listo? Y dos están, de la parte de las personas con discapacidad, están pensionados o retirados. O sea, el resto van a estar como en una situación socioeconómica y laboral muy ambigua. O sea, van a estar o en la informalidad o sin ocupación, pues realmente. Entonces, eso es algo que impacta mucho en la calidad de vida de estas personas. Y vemos cómo hay muy poca inclusión de estas comunidades en el entorno laboral. Entonces, las personas que realizaban el estudio compactaron como digamos, diferentes perspectivas que encontraron en 3 temáticas principales. Entonces, ¿qué significaba la rehabilitación para todos los actores? ¿Cuáles eran los desafíos para acceder a los servicios? Entonces, todos coincidían como en las barreras para la movilidad personal, las percepciones y conocimientos sobre la discapacidad que tenía la sociedad en general y también todas las limitaciones que había para navegar en el sistema de salud, que muchas veces tenía uno que llegar a instrumentos legales más amplios como la tutela, por ejemplo. Entonces, eso y la parte de la participación. Entonces, ¿por qué es importante, digamos, el tema de la participación de las personas con discapacidad? Ellos usan mucho el lema de no, o sea, no hablen de nosotros sin nosotros, ¿sí? Porque a veces, o sea, en muchos casos, como que los modelos tienden a ser muy paternalistas, como que vamos a cuidarlos, pero no los incluyen a ellos en sus perspectivas, en qué es lo que piensan, digamos, en la construcción de esos modelos. Entonces, es algo importante y pues que resalta este estudio. Entonces, que concluyen que muchas veces el enfoque es un enfoque de rehabilitación funcional, ¿sí? De como tratar de que esta persona cobre la normalidad, digamos. Entonces, no se promueve un enfoque diferencial y se pierde mucho lo que es la parte integral y la parte equitativa, que pues ya promueve una participación plena de esos pacientes. Este es otro estudio que se realizó con las mismas personas,
pero entonces esto ya analizaba cuáles eran los factores que influían en el uso de los recursos o de los bienes de la comunidad en estos pacientes. Entonces, el objetivo pues, es identificar los factores en distintos niveles, ya vamos a hablar en cuáles niveles, la cadena de factores contextuales que van a limitar el acceso y el uso de los recursos y que muchas veces esas barreras se ven agravadas por barreras a nivel del sistema, ¿sí? Que a veces faltaba mucho la aplicación efectiva del marco legal. O sea, a pesar de que están los lineamientos, de que están las estrategias, de que está toda la implementación en la vida real, pues no sucede de esa manera. Entonces, ellos en el estudio dividieron como donde se puedan encontrar las barreras en 4 diferentes niveles. Entonces, a nivel del sistema, entonces a nivel, pues, lo que son ya las políticas y a nivel legislativo, a nivel de la comunidad, entonces las organizaciones, las relaciones entre las organizaciones, a nivel interpersonal, entonces cómo estaba la parte de la red de apoyo y a nivel personal de cuáles eran las características propias del individuo. Entonces aquí daban algunos ejemplos digamos, de las barreras en esos niveles. Entonces a nivel del sistema, lo que les decía, o sea, no una adecuada implementación de lo que ya está estipulado en la ley, que hay que llegar a mecanismos de apelación como la tutela. A nivel de la comunidad, entonces, digamos que no hay una adecuada accesibilidad en la parte arquitectónica, en la parte de transporte público, incluso en los construcciones o edificios privados que incluían pues la casa y el acceso a baños, que realmente era muy difícil para esas personas. También las actitudes de los demás de rechazo o de no entender cómo son esos contextos. Muchas veces el rechazo, o sea, digamos, hay como dos posturas que suelen manejar las personas del común con las personas con discapacidad, y es el rechazo o la infantilización. Entonces, es algo que pues nosotros como actores del sistema de salud tenemos que aprender a como quitarnos esos cosas que hemos preaprendido y empezar a generar espacios más inclusivos. A nivel interpersonal, entonces, cómo está la parte del grupo familiar y a nivel personal, que la persona acepte la discapacidad, que se identifique como una persona con discapacidad, eso es importante en los procesos de inclusión, toda la parte de los recursos económicos, cómo está la tecnología asistida y si la casa es accesible y la parte de la independencia. Entonces, a ellos ponen como un ejemplo ilustrativo con algo específico y es el acceso como a la parte arquitectónica. Entonces, a nivel del sistema, sí hay implementación de políticas de accesibilidad. Entonces, los espacios públicos no son accesibles en general y pues lo vemos. O sea, muchas veces no hay rampas, digamos, no sé si ustedes han visto en la calle como los patrones que se ven para las personas que tienen la discapacidad visual. Muchas veces en el andén de repente se pierde, o sea, se acabó, ya no hay más de esas baldosas y bueno, la persona con discapacidad que... bueno, a nivel de la comunidad, que digamos, en el caso, bueno, allá que tienen metro, que el metro no es accesible, que muchas rutas de los buses no son accesibles y que los taxis pues tienden a ser costosos o que hay un rechazo por parte del taxista que no nos quiere pues, colaborar. La parte de si requieren asistencia para moverse fuera o dentro de la casa, si hay una persona, un cuidador que nos permita esa movilidad y en la parte personal, pues las escaleras en la casa, pues muchas veces no permite una movilidad entre los diferentes niveles del hogar. Bueno, esto lo traje un poquito como para concienciar al respecto, entonces, y de hecho está en el artículo, o sea, muestran como estas experiencias o perspectivas que tienen diferentes personas que entrevistaron. Entonces, primero, bueno, este es un hombre con una discapacidad, entonces él habla pues, de ACPs. Ahora que estamos hablando del Hospital San Rafael, hay una rampa, pero es demasiado empinada, lo que hace muy difícil subirlo. Entonces, algo tan sencillo como los grados de inclinación que puede tener una rampa, cómo impacta en la calidad de vida de estas personas y en el acceso a los servicios de salud, por ejemplo. O en esa persona en la parte del entretenimiento. Entonces, soy fanática del fútbol, pero aquí es difícil entrar al estadio. Me dejan entrar, pero tengo que estar sola en el césped. Entonces, pues, no se disfruta, ¿sí? Así que dejé de ir y ahora veo los partidos sola en casa. Toda mi familia va al estadio y yo me tengo que quedar atrás en casa. Entonces, vemos cómo se impacta en algo que podría ser tan sencillo como ir a un escenario de entretenimiento. Y esta es una profesional pues, que comenta que en la nueva EPS, en un centro de salud de esa EPS, que tiene una mini rampa, pero los consultorios están en el segundo piso y no hay ascensor.
Entonces, y pues se tiene que atender abajo a los pacientes. Entonces, como que ni siquiera tienen el derecho a la privacidad de esos pacientes, solo porque no hay un trabajo en la accesibilidad. Entonces, la conclusión de estudio, pues como sabemos, hay unas barreras significativas para el acceso a esas personas y pues que concluyen también que la participación activa de estos pacientes brinda una oportunidad de identificar esas brechas que pues nos va a permitir una mejor implementación y unas estrategias más pertinentes con esa comunidad. Bueno, este fue un estudio que se realizó en 3 países de América Latina, que fueron Brasil, Bolivia y Colombia, y la idea era ver por métodos mixtos cómo era la perspectiva en las necesidades y en las lecciones aprendidas en la implementación de estrategias basadas en la comunidad. Entonces, primero, pues se determinó que pues, la investigación en las necesidades de las personas con discapacidad es escasa, entonces que eso va de la mano con la insuficiencia de los programas. Si no tenemos un contexto, si no sabemos qué necesitan esas personas, pues no se pueden desarrollar adecuadas estrategias para satisfacer sus necesidades. Y el objetivo era identificar sus necesidades prioritarias y la parte de las lecciones aprendidas con la implementación de los diferentes proyectos en comunidades de Latinoamérica. Entonces, como les dije, fue un estudio mixto, se realizó en el contexto de un proyecto de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, que fue entre el 2018 y el 2021. Entonces, hubo tanto un análisis retrospectivo como un análisis prospectivo. Entonces, el retrospectivo fue más de la parte cuantitativa, que eran ya como los datos de referencia del proyecto, las características sociodemográficas de las personas que participaron en el estudio, y un análisis prospectivo, entonces, que eran unas discusiones en grupos focales, se realizaron unos diagramas de araña, ya los vamos a ver, sobre las lecciones aprendidas, el impacto de los facilitadores y las barreras y la participación en la comunidad. Entonces, estos fueron las ciudades o los distritos donde se realizaron los estudios, que pues en Colombia fueron 3, Valledupar, Sincelejo, Neiva, en Brasil, San Luis y Barcelona Grande, y en Bolivia es un distrito que se llama Plan 3000. Entonces, características pues, del estudio, digamos aquí a nivel, bueno, fueron 348 personas con discapacidad, digamos que por sexo estaba casi homogéneo la muestra que se realizó en el estudio. Vemos que, digamos, por grupo de edad, pues me llamó la atención que igual digamos, en lo que son los años más de la parte laboral, lo que somos más activos laboralmente, hay bastantes pacientes de 25 y el 15%, pero pues digamos que los mayores se agrupan en los extremos de la vida, los menores de 15 años y los mayores de 61 años. Y la mayoría de estos pacientes tienen una discapacidad física, luego le sigue la mental, la auditiva, la visual y bueno, otras categorías de discapacidad. Entonces, digamos que mucho de la mano con que es de los extremos de la vida la mayor cantidad de personas con discapacidad, entonces muchos eran de origen de etiología congénita y luego ya por enfermedad común. Y después sí ya seguían los accidentes y otras causas de discapacidad. Y, digamos, llamativo acá, menos de la mitad de los pacientes, 46%, conocen cómo es la ruta de la atención en salud. Entonces, digamos que ahí falta mucha educación en esa parte y solo el 31% saben cómo manejar su discapacidad. Entonces, también como que hace falta mucha esa parte de la implementación y la calidad de los servicios. Vemos que el acceso al sistema como tal sí es bastante buena, o sea, el 86%, que de hecho es lo que se ha logrado con pues digamos, el sistema de salud, por lo menos que tenemos acá en Colombia, que se aumentó mucho la cobertura, pero pues no va de la mano con la calidad de los servicios. Y, bueno, entonces lo de la parte laboral, entonces el 87% de esas personas no están trabajando. Entonces vemos cómo se queda muy atrás la parte de la inclusión de esas personas en los espacios laborales, y no es porque no quieran trabajar, el 41% de esas personas quieren trabajar. Entonces es como importante analizar ese tipo de necesidades que hay en esa población. Y entonces, ¿qué digamos se menciona en el estudio? ¿Cuáles son las principales barreras para la parte de la implementación de esos proyectos? Primero, que hay una contextualización inadecuada, hay una falta de recursos y el apoyo en sitio en general, y también como el estudio fue o sea, ya después abordó el 2020, entonces también por la pandemia por COVID, pues afectó mucho el acceso a esos servicios.
Y estos son los diagramas de araña, entonces vemos aquí el azul, que es como el peor puntaje, y lo rojo, el mejor puntaje. Y es la percepción que tienen estas comunidades de su participación en la sociedad, entonces en la parte comunitaria. Entonces, en realidad, pues fue bastante alto, o sea, la puntuación media fue 4. Aquí en Colombia nos fue bastante bien en comparación con Brasil y Bolivia, entonces, pues es un punto a favor, pero pues hay que seguir promoviendo la participación de estas personas. Y entonces, pues la conclusión, que aún se enfrentan muchas necesidades significativas, que el desarrollo inclusivo comunitario puede generar cambios positivos, pero es necesario que haya una contextualización adecuada. Bueno, entonces, esos son como los grandes estudios que habían. Ya hay otros un poquito más pequeños, que ya son más como revisiones o estudios un poquito más corticos. Entonces, esta es uno que es la participación de la terapia ocupacional en contextos de conflicto armado y posconflicto, pues que lo traje porque este es un contexto muy importante para nosotros como médicos generales, como fisiatras, atender a estas personas que son víctimas del conflicto armado. Entonces, esa fue más como una revisión de qué había en la parte de terapia ocupacional en los pacientes de esos escenarios. Y la conclusión más grande pues fue que que la principal evidencia a nivel nacional de las experiencias que hay en rehabilitación basada en la comunidad son las tesis, pero que solamente el 13% están publicadas. Entonces, digamos que falta mucho incentivar esa parte de la publicación. Entonces, eso dificultaba mucho la difusión y la citación formal como referencias de publicaciones científicas. Entonces, puede que sí hayan muchos estudios, pero si no se publican, pues no, o sea, como que no se puede hacer una adecuada difusión de los mismos. Ese fue otro estudio que me llamó la atención, que fue el usar mensajes de texto como una herramienta para reducir la exclusión de los cuidadores en las personas con discapacidad. Eso fue en el barrio El Codito, aquí en Bogotá. Entonces, pues principalmente esos cuidadores experimentaron ese proyecto como una ventana a una posibilidad de una mejor red de apoyo, de una participación comunitaria y una de cambio. Entonces, eso se realizó durante 3 meses, fueron alrededor de unos 56 mensajes, 20 mensajes eran preguntas por parte de los cuidadores y 30 mensajes en un grupo como de interacción social. Entonces, bueno, no sé si ustedes han visto que por lo menos, o sea, incluso en la ruralidad o en las comunidades más excluidas, ahorita hay por lo menos un celular. O sea, sí, no hay computador, no hay tablet, no, puede que no, sí, no haya nada, pero hay celular, por lo menos. Entonces, digamos que es una tecnología que pues es muy básica, que nos puede ayudar a la interacción con estas personas. Y pues la conclusión más grande de la parte de la implicación de ese estudio es que los cuidadores se sintieron pues escuchados y que recibieron pues consejos muy útiles para abordar diferentes situaciones de su día a día. Entonces fue un proyecto bastante interesante. Y bueno, ya para terminar, entonces, pues, ¿cuáles son las conclusiones, digamos, de esta charla? Pues que la implementación de la RDC es necesaria para alcanzar todo lo que es un desarrollo inclusivo basado en la comunidad, que nosotros como fisiatras debemos involucrarnos activamente en la rehabilitación en los diferentes ámbitos que mencioné y que se debe promover la investigación y la publicación científica en el marco de la rehabilitación basada en la comunidad. Esta es la bibliografía utilizada y ya, muchas gracias.